Benedicto IX es una de las figuras más polémicas y oscuras en la historia del papado. Vivió en un momento de gran inestabilidad y corrupción en la Iglesia, durante lo que muchos historiadores llaman la Edad Oscura del papado, y su trayectoria reúne prácticamente todos los vicios y abusos que se le pueden atribuir a un pontífice: nepotismo, depravación sexual, violencia, ambición sin escrúpulos e incluso la venta del papado por dinero. Este papa llegó al trono de San Pedro no por méritos religiosos ni por vocación espiritual, sino gracias al poder de su familia, los condes de Tusculum, una influyente dinastía noble romana que controló el papado durante décadas mediante el soborno, las amenazas y las alianzas políticas. Benedicto IX, cuyo nombre secular era probablemente Teofilacto, fue elegido papa por primera vez en el año 1032, siendo aún muy joven, tal vez con tan solo 20 años. Su elección fue impulsada por su poderoso tío, el conde Alberico III de Tusculum, en una época en la que el papado se trataba como una herencia familiar más que como una responsabilidad espiritual. De forma casi increíble, ocupó el trono pontificio en 3 ocasiones distintas, de 1032 a 1044, en 1045, y de 1047 a 1048, lo que lo convierte en uno de los pocos papas con un pontificado interrumpido y luego retomado. Estas interrupciones no se debieron a cuestiones religiosas o teológicas, sino a conflictos de poder, escándalos y maniobras políticas. Los cronistas de la época, como San Pedro Damián, no ahorraron palabras a la hora de describir la conducta de Benedicto IX. Se le acusa de haber convertido el palacio de Letrán en un lugar de orgías, violaciones, sodomía y excesos sexuales sin control. Según estos testimonios, su comportamiento era más propio de un señor feudal libertino que de un líder espiritual. La gravedad de estas acusaciones no era solo moral, sino también política y religiosa, porque Benedicto IX no mostraba interés alguno en las funciones pastorales ni en la reforma de la Iglesia, sino que usaba su cargo para obtener placer, dinero e influencia. En palabras del historiador Gregorovius, su vida fue tan vergonzosa, tan sucia, tan monstruosa, que no se puede describir sin horror. En uno de los episodios más impactantes de la historia eclesiástica, Benedicto IX vendió el papado. Cansado de las responsabilidades del cargo, según otros, presionado por el desprecio generalizado hacia su persona, decidió renunciar en 1045 y vender la dignidad papal a su padrino, Juan Graciano, que se convirtió en el Papa Gregorio VI, a cambio de una importante suma de dinero. Este acto, la simonía más descarada jamás registrada, es decir, la compraventa de un cargo eclesiástico, fue un escándalo sin precedentes. Aunque en el contexto de la época no era raro que los cargos eclesiásticos se compraran o intercambiaran favores, la venta directa del trono de Pedro fue un paso más allá, y desató una profunda crisis en la Iglesia. Tras su renuncia y la entronización de Gregorio VI, Benedicto IX intentó recuperar el papado, lo que provocó una grave confusión con 3 papas simultáneos: Benedicto IX, Gregorio VI y un tercer antipapa, Silvestre III. Esta situación generó tal caos que el emperador Enrique III de Alemania intervino, convocó un concilio en Sutri en 1046, y depuso a los 3 para restaurar el orden. Aún así, Benedicto IX regresó brevemente al poder en 1047, apoyado por sus fieles, antes de ser finalmente expulsado en 1048. Nunca más volvió a ocupar la silla de San Pedro, aunque siguió siendo una figura influyente y temida. No se sabe con certeza cómo ni cuándo murió Benedicto IX. Algunas fuentes dicen que se arrepintió de sus pecados y se retiró a la vida monástica, buscando perdón y redención. Otras, en cambio, sostienen que murió como había vivido, rodeado de lujos y sin mostrar signos de arrepentimiento. En cualquier caso, su figura se convirtió en símbolo de todo aquello que la Iglesia debía reformar. Benedicto IX encarna una de las etapas más corruptas y escandalosas de la historia del papado. Su vida fue un ejemplo extremo de cómo el poder religioso puede ser secuestrado por intereses políticos y familiares. Su pontificado fue una señal de alarma para muchos reformadores, que, pocas décadas después, impulsaron la reforma gregoriana, destinada a acabar con la simonía, el concubinato clerical y la intromisión de los laicos en asuntos eclesiásticos. Algunos de los escándalos sexuales más relevantes atribuidos a Benedicto IX. 1. Orgías y libertinaje dentro del Vaticano. Según cronistas como San Pedro Damián y Benito de Montecassino, Benedicto IX celebraba orgías y bacanales en el Palacio de Letrán, sede pontificia, con hombres y mujeres. Se le acusa de haber convertido la residencia papal en un centro de depravación, donde el sexo y la violencia se mezclaban con total impunidad. 2. Acusaciones de sodomía y abusos sexuales.
San Pedro Damián, en su Liber Gomorrhianus, denuncia que Benedicto IX practicaba la sodomía y el abuso sexual de jóvenes y clérigos, lo que considera una abominación inaceptable dentro de la Iglesia. Estas prácticas incluían relaciones homosexuales forzadas y uso de su poder para someter sexualmente a otros. 3. Violaciones y secuestros. Crónicas medievales lo acusan de violación y rapto de mujeres, tanto de clase noble como popular. Aunque algunas acusaciones pueden haber sido amplificadas por enemigos políticos, el testimonio de fuentes eclesiásticas sugiere una conducta sistemática y abusiva. 4. Venta del papado. Aunque no sexual en sí mismo, su escándalo más conocido fue la venta del papado en 1045, renunció voluntariamente a cambio de dinero, vendiendo la tiara papal a su padrino Juan Graciano, quien fue elegido Gregorio VI. Esta transacción fue vista como un acto de total corrupción moral y espiritual. Algunos autores señalan que Benedicto abandonó el papado para poder casarse con una sobrina del emperador, aunque luego intentó recuperarlo tras el fracaso del enlace.